Estamos de regreso en Entre Opiniones. Muchas gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Y esta es nuestra parte central en donde vamos a estar conversando con Fran Figueroa, quien es, como estaba indicando anteriormente, contador público, locutor, especialista en logística, quien tiene un amplio conocimiento en geopolítica, también la historia, geografía universal. Muy buenos días, Fran, ¿cómo se siente en este día? Muy bien, gracias a Dios. A gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. A propósito, nos gustaría que usted nos hable del concepto de geopolítica y qué importante es en el mundo de hoy que conozcamos qué es la geopolítica y cuáles aspectos aborda de manera más específica. Sí, así es. La geopolítica como tal la podemos definir como esa disciplina que tiene como base lo que es la historia, la geografía, la política, la economía y el Estado como tal. Entonces, eso es la geopolítica que nace a finales del siglo XIX, de la mano con los padres de lo que son considerados padres de la geopolítica. Estamos hablando del sueco Rudolf Carnot, el sueco geógrafo y politólogo, al igual que el alemán Friedrich Ratzel, que fueron dos exponentes de esta disciplina como tal y fueron sumamente trascendentales a principios del siglo XX. ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes y la población en general sepan de este concepto? Bueno, es sumamente importante y esto es un concepto que ha tomado mucho auge en la segunda mitad del siglo XX y principio de este siglo actual, siglo XXI, porque estamos tratando de que ya estamos viviendo en un mundo globalizado que necesita relaciones entre las naciones y estamos hablando que estas naciones tienen materia prima y entra en juego lo que es el comercio internacional y las relaciones internacionales de la mano con lo que es la geopolítica. ¿Cuáles son los principales factores, Fran, que de alguna manera han determinado históricamente lo que es la distribución política del poder? Bueno, en ese sentido estamos hablando de geopolítica y sabemos que las naciones como tal y la grande potencia siempre ha querido asegurar recursos para sus naciones. Ahí estamos hablando de lo que es la geografía, recursos naturales, minas, petróleo, oro y todos esos productos. Esos son factores que han determinado el poder político mundial. Justamente hablando, Frank, de los recursos naturales, ¿qué papel tienen estos en medio de los conflictos? Bueno, juegan un papel fundamental. Sabemos que las naciones desde el comienzo de la historia universal siempre han existido guerras y estas guerras se han dado principalmente por la obtención de recursos y asegurar esa garantía tanto alimenticia como de recursos y materia prima para esas naciones ser más grandes y sustentar y garantizar su estabilidad para su nación como tal. Por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín y la 1989, se habló de que habíamos entrado en un mundo unipolar donde Estados Unidos era el que tenía el control, pero parece ser que el mapa geopolítico se ha reconfigurado. Sí, ¿Cómo podríamos decir que se ha reconfigurado ese mapa político después, digamos, de que han surgido otros actores? Sí, así es. Sabemos que en el siglo pasado, siglo XX, vimos dos grandes ideas, el capitalismo, de la mano de su creador, si se puede decir así, Estados Unidos, y vimos el comunismo de la mano de la Unión Soviética, que nace luego del Pacto de Varsovia, cuando se unen todas esas repúblicas que hacen frontera con Rusia. Entonces veíamos ese mundo solamente unipolar que rondaba dentro de esas dos ideas, pero ya vemos que en este siglo XXI vemos como otros países han crecido. Estamos hablando de China, estamos hablando de Brasil, la India, que ellos aportan un gran porcentaje del Producto Interno Bruto global. Estamos viendo la economía china, el crecimiento exponencial de China, que hasta cierto punto representa una amenaza para la hegemonía de los Estados Unidos. En el plano económico, por lo menos, hasta ahora. Sí, así, ¿no? Y en el militar también. Y a nivel poblacional ni se diga, estamos hablando de 1.407 millones de habitantes y ellos han abierto la política del hijo único, que ya ha dejado de funcionar en China. Incluso le están permitiendo tener 2 hijos hasta 3 a la familia, lo que no se veía
durante el siglo XX. Por esa razón supongo que es que la India le ha comido los caramelos y hoy es el país más poblado del universo. Sí, la India estamos hablando que posee una población de 1.441 millones de habitantes. Ya el mundo ha llegado a los 8.000 millones de habitantes. Eso hasta cierto punto es sumamente preocupante porque estamos hablando de conflictos bélicos que dañan la tierra, dañan la siembra. Vemos el caso de Ucrania, que antes de empezar la guerra con Rusia había rompido récord de exportación de granos. Ya no lo es, porque todos esos territorios donde se cultivaban granos ahora mismo están siendo objetos de escenarios bélicos. Así es. Sí, con este crecimiento también, Frank, estamos viendo ya de hace un tiempo las creaciones de estas organizaciones internacionales como la ONU y también la OTAN. ¿Cuál es la influencia de ellas en el orden mundial? Sí, la ONU sabemos que es una institución que regula el comportamiento de los países. Hay normas que se deben de respetar. De hecho, ayer se reunía el Consejo de Seguridad de la ONU viendo cómo le buscan un bajadero, bajar la tensión en este conflicto que se está dando entre Israel e Irán. Es sumamente peligroso. Estamos hablando de que el mundo está en una tensión que podríamos compararla, señor, con la crisis de los misiles cubanos en 1963, donde el mundo estuvo al borde de la catástrofe nuclear. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que mencionas, esta es una institución que es reguladora y cuando hablamos de la OTAN estamos hablando de la Organización del Tratado Atlántico, que es la formación de 32 ejércitos del mundo. Esto juega un papel fundamental, aunque su creación fue no dejar que el comunismo se propagara en el siglo XX, pero ya ha cambiado de roles, ya se le ha buscado otras cosas. De hecho, siguen viendo a Rusia como una potencial amenaza. Rusia ha pedido de que le den inclusión en la OTAN, pero así no lo han querido. Pero estas instituciones juegan un papel de equilibrio a nivel mundial. ¿Y los BRICS? ¿Y el BRICS? ¿Qué significa el BRICS? Para aquella gente que han oído hablar de esa... El BRICS es la formación de un grupo de naciones sumamente con economías poderosas que le hacen la contraparte al G7. El BRICS es la formación del grupo Brasil, China, Irán, Rusia a la cabeza. Y ellos han formado este grupo de naciones para comercializar en sus monedas y dejar de lado el dólar. Esto es preocupante para Estados Unidos porque estamos hablando de que si tú no comercializas en dólar, entonces mi moneda se debilita. Frank, ¿cuáles son las principales tensiones geopolíticas que podemos encontrar en América Latina y el Caribe? ¿De qué tenemos nosotros que preocuparnos? Sabemos lo que está pasando en Medio Oriente, pero nosotros aquí en América Latina y el Caribe, ¿debemos de preocuparnos? Bueno, aquí en América Latina y en nuestro país, República Dominicana, estamos viendo una injerencia china, Los chinos están abiertamente a comercializar con todo lo que es el continente americano. Esto no es bien visto por Estados Unidos. Eso podría poner en una situación difícil. Estamos viendo a China por el interés, en el caso nuestro, República Dominicana, con el tema de las tierras raras, que está de moda en estos momentos, pero también vemos a los rusos también interesados en estas tierras raras y sabemos que nosotros poseemos una mina significativa en la parte sur de la provincia de Bauruco. A propósito, profundizando un poquito más de esa rivalidad China-Estados Unidos, ¿qué rol o cómo afecta a República Dominicana esa rivalidad? ¿Por qué nuestro gobierno tiene que manejarse con todos estos, vamos a decir, todas estas situaciones? Vemos que recientemente tuvo el canciller de Rusia en República Dominicana, los chinos también han dado un paso al frente para tener una embajada mucho más estable en nuestro país. Vimos a Marcos Rubio también en visita. ¿Cómo influye esta presencia de esta rivalidad en nuestro país? Sí, bueno, hablando seriamente, República Dominicana tiene que manejar esa situación con mucho tacto, porque estamos hablando de dos potencias a nivel mundial y tenemos acuerdos comerciales con ambas. Para Estados Unidos no es sano una injerencia china en la República Dominicana y sé que va a hacer todo lo posible para que China no sea tan significativo a nivel comercial con República Dominicana, pero pone a la República Dominicana en una situación que el mandatario de turno, pues entonces tiene que decir con quién me voy. Pero sabemos que nosotros somos muy dependientes del mercado estadounidense,
tanto para la importación de materia prima como para la exportación de nuestros productos ya terminados a ese mercado. Y ahora mismo, Frank, con lo que está pasando en Medio Oriente, ¿cómo afecta este conflicto a la República Dominicana? Bueno, lo afecta, no diría yo que tan directamente, pero sí a nivel económico este conflicto va a afectar la economía mundial. Estamos hablando de que Irán ya ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es ese estrecho por donde exportan petróleo y gas natural, dígase el 30% del consumo mundial del mundo. Estamos hablando que Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, exporta petróleo por ese estrecho. Si Irán lo cierra, que ha amenazado con minarlo, si Israel no cesa el ataque a su nación, eso sería significativamente muy negativo para la economía mundial. Estaría afectando todo el precio de los hidrocarburos en su totalidad. Usted ahorita hablaba de dos potencias emergentes como Brasil y la India. En el caso de la India, que es uno de los principales productores de hardware y de software, Sí. ¿cuál es el rol que está destinado a jugar estas dos potencias emergentes, podríamos decir, en lo que es la reconfiguración del mapa político mundial? Sí, bueno, ahí estaríamos viendo con este crecimiento exponencial de la India y Brasil, pero principalmente la India, por su cantidad de población y los tan avanzados que están a nivel de informática. Ellos andan buscando posicionarse, al igual que China, y llegar a ese lugar donde está Estados Unidos. Y tienen potencial para lograrlo. Y hablando, Fran, de la juventud dominicana, ¿qué puede aprender ella de todo este proceso en la historia? Aplatanándolo un poquito, ya que nos encontramos nosotros en Entre Opiniones, que es una plataforma educativa. Sí, yo considero que la geopolítica juega un papel fundamental en la educación. Así debemos de verlo, y las instituciones que son encargadas de seguir forjando generaciones deben tomar en cuenta lo que es la geopolítica, porque uno lo escucha el término como tal y dice, bueno, yo no me voy a involucrar, pero sí deberíamos involucrarnos porque todo ese escenario global impacta a nuestra nación. Y la juventud es bueno que tenga una formación de lo que es la geopolítica. A propósito de, ya profundizando quizá un poquito más, que es lo que a la gente le ha estado interesando en estos últimos días, ese conflicto Irán-Irak, con la mediación de los Estados Unidos y con la amenaza que han indicado China, Rusia, que estarían del lado de Irán si la situación continúa, pero además la información de ayer específicamente de parte del dueño de X, de que podría cerrar en términos tecnológico a Irán. ¿Cómo esto afectaría digamos, a los distintos países? Bueno, yo considero que no sería una buena idea de su parte. Yo considero que Estados Unidos también no debió apoyar de lleno. Sabemos que Israel es un aliado principal, el principal a nivel militar en Medio Oriente de Estados Unidos, pero no debió realizar este ataque a Irán porque esto aumenta mucho más la tensión. Ahí se ha pronunciado Rusia, se ha pronunciado China, que forman parte del BRICS, y le han dicho que de inmediato realicen un cese al fuego y que se sienten a la mesa del diálogo. Pero a nivel de cómo afectaría esto al mundo, esto es sumamente delicado porque estamos hablando de potencias que todas ellas están armadas con armamento nuclear. Hemos visto cómo Irán le ha respondido a Israel. Israel no se esperaba que Irán tuviera esta respuesta tan significativa. Ellos le dijeron, nosotros no somos Irak, nosotros no somos Libia, y ya sabemos lo que pasaron en esos países. Es posible que la administración estadounidense siga viendo a Irán como forma parte del eje del mal. El eje del mal fue una teoría que diseñó George Bush hijo en 2002, entonces englobó un grupo de países en donde figuraba Irán también como parte del eje del mal. Esos países que no se alinean a los dictamientos de las organizaciones. ¿Cree usted que estos países se sienten en la mesa del diálogo o se necesita de otra organización, alguien que pueda entrar las manos por ello para que podamos nosotros tener ya un ambiente de paz? Bueno, ahí está la organización, la máxima organización que regula el comportamiento de los países. Estamos hablando de la ONU. Se reunieron ayer el Comité de Seguridad, que forma parte de las principales naciones, Reino Unido, Estados Unidos, China. Ellos están pidiendo un cese al fuego y que se sienten
para buscarle un bajadero a esta situación que se puede salir mucho más de control. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay muchas situaciones migratorias en el Caribe, en nuestro país también, de nuestro país a otros países, Sí. de otros países al nuestro. ¿Qué importancia tiene la geopolítica en este proceso migratorio para el Caribe? Bueno, la geopolítica de hecho se destina a realizar análisis para prevenir esa migración que usted menciona. Entonces, si se hacen buenos análisis geopolíticos, se pueden prevenir situaciones como esta, pero una vez ya acontecida, entonces eso significa una carga para el país que está recibiendo esa población hasta cierto punto. Estamos viendo el caso de nuestro país vecino y la cantidad de inmigrantes de esa nacionalidad, al igual que otras nacionalidades. ¿Cómo puede, Fran, la República Dominicana fortalecer su posición geopolítica a través de la educación y la diplomacia? Bueno, nosotros a través del tiempo, dígase en estas últimas décadas que ha transcurrido del siglo XXI, hemos visto cómo nuestra nación ha ido creciendo a nivel de diplomacia. Hemos establecido nuevos acuerdos comerciales con potencias como China, Estados Unidos, ya eso es viejo, lo sabemos, pero en otros continentes como Europa hemos tenido acuerdos comerciales y lo hemos mantenido. ¿Cómo, a propósito del caso nuestro, que somos historiadores, cómo influye la geografía en la historia y en lo que es la decisión que toman los países en el ámbito político? Bueno, como le mencioné de manera inicial cuando hice la definición de lo que es la geopolítica, la geografía juega un papel fundamental y la historia en la geopolítica como tal. Entonces son los factores que un departamento de geopolítica de una nación y de su departamento de diplomacia tiene que estar bien formado al respecto de la misma para saber hacer unas buenas relaciones internacionales con los demás países, a nivel regional también. A propósito, nosotros nos estamos planteando como parte de la Escuela de Historia y Antropología hacer un doctorado en Historia Dominicana desde una perspectiva geopolítica. Qué bueno, qué bueno. Es posible que, ¿verdad?, especialistas en esta área también sean contemplados para que puedan ser parte, digamos, de ese... Muy bien, y más doctorado. nosotros como República Dominicana, que estamos en el centro de América, jugamos un papel sumamente importante a nivel geográfico y geopolítico. Sí, Fran, ya para culminar, un último mensaje que quiera usted otorgar principalmente a aquellos jóvenes que están interesados en estos temas de geopolítica. Bueno, les invito a que sigan capacitándose con el tema al respecto. Es una disciplina sumamente bonita y aquellos que tienen pasión por la historia, por la geografía, por la economía, entonces les invito a que sigan profundizando en el tema al respecto. Bueno, agradecemos a Fran Figueroa, ¿verdad?, que nos haya orientado, ¿verdad?, en este contexto tan convulso en que vive la humanidad, que nos haya orientado un poquito. Un poco de claridad. ¿Verdad? Sí. Nos ha arrojado claridad sobre qué es lo que están moviendo a estas naciones para la búsqueda, digamos, de la guerra, porque si uno lo ve a simple vista, la guerra no favorece a nadie, pero sí favorece a determinados sectores. Sí, así es. Y por eso es que lo vemos a ellos insistiendo en todo este proceso. Así de manera es. que a nuestros amigos televidentes les invitamos a que nos acompañen nueva vez en esta plataforma educativa de EduMás, que es Entre Opiniones. Así es, hasta mañana si Dios se lo permite. Bye bye. Bye bye.